La verdad, delante de la filosofía, tiene tres líneas, como si la verdad fuera un semáforo con tres luces diferentes. El primer foco es el foco que yo le llamo el foco rojo. El de la verdad no existe. La corriente filosófica se llama escepticismo. Las personas que creen que nosotros como seres humanos no somos capaces de llegar a ella. Ahora bien, el foco amarillo es el relativismo. Hay toda una corriente de gente que cree que no es la verdad, no hay una única verdad y que no hay una verdad absoluta y que todo es relativo y que todo es dependiendo del ojo que tú lo mires. Eso es como la luz intermedia. Y está la luz verde, que se llama dogmatismo, que son personas que sí creen en la verdad y sí creen que el hombre tiene la capacidad total de llegar a la verdad y de comprobarla. El Jesús relativista da para todos. No cuestiona a nadie. No cuestiona a nadie. Es el que cae bien en los medios. Sí, es el Jesús formal, que por lo general es un Jesús más vendible. Más elegante. Sí, claro. Sí, es un Jesús que no cuestiona nada. Es un Jesús que... ese Jesús no dijo, yo vine a poner madre contra hijo contra madre, padre contra hijo. Yo vine a poner en guerra. Ese Jesús no dijo sepulcro blanqueado. Ese Jesús no dijo hipócrita. No, ese Jesús no hace eso. La verdad es contundente. La verdad es una acción. La verdad rompe. La verdad no se amolda a una persona. Totalmente. No es un monopolio. Yo estoy consciente que yo fui diseñado para chocar contra él. Si mi verdad, que es Cristo, no te convence, entonces nada de mí te va a convencer. Totalmente. Porque totalmente en mí no hay nada bueno. En ti no hay nada bueno. Simplemente somos mortales con una experiencia muy subjetiva, pero objetiva para el cielo, que caminamos y que estamos intentando decir lo que creemos que Dios nos está diciendo. Simplemente. Bienvenidos a Mentes Cerradas, un espacio para los que se atreven a pensar diferente. Yo no sé si tú has escuchado acerca de una teoría del color que dice que los colores no existen, sino que los colores son el reflejo de la luz. Así que vamos a comenzar. Así como tiene sentimiento, como que nada. Claro, la gente sabe que esto es ciencia, la gente sabe que esto es profundidad, que hablamos aquí. Para ti los colores existen. Los colores. Los colores. De existir no. ¿Por qué? Ya como está Manuela. No, fluye. No, porque la gente está diciendo ahí, no, ¿qué es lo que está diciendo? Yo creo fluye. Incluso tomando desde esa perspectiva y esa narrativa, yo creo que quien controla el prisma, que es lo que le llamamos color, va a controlar todo el contexto. Incluso puede dominar lo que tú ves o lo que no ves. Wow, mano. Nunca. Tiach, mano. Cuidado. Los colores no existen. Lo que existen son las percepciones de lo que podemos ver y podemos orientar. Recuerda que nosotros somos seres psíquicos. Al ser seres psíquicos, tenemos elementos alrededor de nosotros porque nos convierten en sensoriales y al ser cognitivo por también. Hay algo que se llama el nervio óptico. El nervio óptico está compuesto de lo que son botones. ¿Qué tú te ríes? La gente va a pensar que tú sabes, loco. No, sigue. Un saludo a todo el público, a toda la gente que vinieron en vivo hoy a ver esto. Producción, se le quiere, producción. Seguimos aquí. Está compuesto de botones, también iconos. Los botones y iconos son elementos que nos permiten la parte de la luz. Es como el ISO de la cámara que se agranda y también se disminuye. Se llama midriasis y demás, que es para la apertura de la luz. Y los botones y los conos es lo que nos permiten capturar más luz. Es una apertura, el iris, para ver más. Y ahí entonces que nosotros podemos entender a través del nervio óptico y la traducción que hace, porque eso es lo que hace. Es una traducción, toma un elemento que es lo que nos permite el prisma del infravioleta y ultravioleta, toma el componente que nos permite, según nuestra capacidad, porque recuerda que hay una capacidad que no tenemos, que es la que nos supera y nos puede dejar incluso ciego cuando él emite mayor rayo, que es lo ultravioleta, de lo que podemos percibir. Igual que los rayos infrarrojos, que están como fuera del prisma, del espectro óptico saludable. Están los colores ultravioletas
y los colores infrarrojos. Por eso te digo que no existen. Porque mira cómo hay colores que incluso no podemos detectar. Exacto. Incluso que son como rayos que no somos capaces de detectarlo porque no son saludables. O sea, por eso el hombre, por eso nuestro sistema no está capacitado para verlo, porque hacen daño a nuestra... El negro incluso es la ausencia. De la luz, sí. De la Se luz. dice que el negro no es un color, sino que es la ausencia. Es la ausencia. de Por la eso luz. es que se emite la información que no es errónea, es correcta. ¿Tú ves por qué yo empiezo este podcast con preguntas? Porque la gente tiene que conocer, o sea, la gente tiene que verte, destilar esa sabiduría. No, güey, cuidado. Es una equivocación. Tumba Por eso yo empiezo el podcast con preguntas, porque... Tú siempre me agarras fuera de base, pero tumba eso no va. Pero ¿qué pasa entonces con las personas? Bueno, un poquito apoyando lo que tú dices, que los colores en sí no existen, sino que son un reflejo de la luz que nuestros sentidos tratan de interpretar o de traducir. ¿Qué sucede entonces con las personas daltónicas? ¿Cuál es tú que sabes más de eso que yo, de tema médico? Los daltónicos lo que pasa es que tienen una superposición, sería un trastorno de lo que son la percepción de los colores y la traducción que tenemos de los colores. Ellos confunden un color por otro y por eso ellos entonces distorsionan lo que es el concepto de la percepción de colores para ellos. ¿Pero es un tema ocular o es un tema de su percepción? O sea, ¿es una carencia que tienen en sus ojos? Es una carencia. ¿O es un tema? Es una carencia que tienen, que no pueden percibir los fotones correctos. O sea, sabe como elementos que no tenemos que nos permite como que tomar esto, como que, ¿sabe? Sócrates tenía una teoría, creo que es Sócrates o Platón. Sócrates fue el maestro de Platón y Platón el maestro de Aristóteles. Creo que fue la sucesión, y Aristóteles el de Alejandro Magno, el hijo de Alejandro de Macedonia, que fue, ya sabe conocer la historia. Y él tenía una teoría, que es la de la sustancia. Incluso él menciona la sustancia de la belleza, que por eso todo el que es bello es que tiene la sustancia de la belleza. Y también él habla de la rojez, que todo lo rojo, por ejemplo, es porque tiene la sustancia de lo que el componente que es rojo. Y así mismo es nuestra visión. Entendemos por color y entendemos por lo que tú dices, cuando tenemos la sustancia correcta para poder detectarlo. El que tiene el daltonismo no tiene la capacidad, porque carece de esa sustancia, para poder entonces capturar y percibir. Porque la parte que tú mencionabas, de la percepción y la carencia, todo eso va en conjunto. No puedo quitar una cosa y la otra. ¿Qué sucedería con los daltónicos? ¿Tú crees que bueno, yo entiendo que sí, porque ahora mismo hay diferentes cosas que nos ayudan. Pero ¿qué pasaría? Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría con los daltónicos a la hora de conducir y de identificar señales de tránsito que son específicamente interpretadas por el color? Por ejemplo, las luces rojas, tanto de los autos como de los semáforos, se interpreta como una señal de alerta, que uno se tiene que detener. Las luces amarillas son advertencias que uno se tiene que reducir o que se tiene que parar o que tiene que tomar en cuenta diferentes cosas. Y las luces verdes, bueno, principalmente en el semáforo, son las que tú tienes que avanzar, aunque mucha gente aquí en este país hace lo que quiera. Pero según estuve investigando, hay posiciones específicas que se mantienen en todos los países como un lenguaje universal, que el amarillo tiene que estar en el medio, que si es en posición vertical, creo que el verde tiene que estar abajo. Sí, el rojo para arriba. Exactamente, para que una persona que tal vez no lo pueda identificar de manera clara es una especie de braille. O sea, es como un idioma universal. Es como estándar, sí, claro. Es como estándar para esa persona. Y también se utiliza que las personas, creo que no es disléxico, pero disléxico es problema del habla. Sí. Cuando una persona confunde derecha e izquierda, ¿cómo es que se le llama? No tengo. Déjame ver si ChatGPT ChatGPT, mira, a ver, pero es igual. Yo tengo una amiga que se llama Chasteri, que la quiero y la amo un montón. Te envío un abrazo, Chasteri. Ella tiene una gomita siempre en la mano derecha. Y cuando estamos hablando, Chasteri a la derecha, Chasteri se mira la mano de la gomita. Si tiene la gomita acá, ella sabe que es la derecha. Y así mismo son ese tipo de personas. Ellos se programan, saben que el verde para ellos tal vez tenga otro color y tenga esa característica. Según Google, es dislexia espacial. Wow, Dios mío, yo hasta la pego, hermano. La tiene el mío. El mío la tiene. A veces. Siempre y cuando sea contra una mujer. Nunca la tengo. Pero sí, yo creo que esa parte, ellos aprenden
ese lenguaje como que, ok, yo carezco del verde, entonces es porque ellos no entienden el concepto verde. Tal vez ellos ven un amarillo. Ellos entienden que el amarillo, ellos tienen que pasar. ¿Me comprendes? Y así como que ellos van entendiendo y se van programando, es como cada quien tiene su condición y tú te reprogramas. Hay personas, por ejemplo, yo no hablo de la condición que tengo, pero por ejemplo, mi condición no me permite, yo no pienso como los demás. No tengo un cerebro tan claro como los demás. Yo tengo un cerebro que genera y que procesa la información. Tú. Sí, pero eso lo hablamos después. Tú lo sabes, así que no te hagas la duda. Si eso eres tú, ¿qué seré yo? No, pero eso no es bueno. O sea, eso yo tuve que reaprender el sarcasmo, reaprender un sinnúmero de cosas. Pero ese procesamiento, o sea, para mí es normal, pero para otra persona que no me entienda, tal vez, lo pueda ver diferente. Pero es como que tú te reprogramas y reaprendes un sinnúmero de cosas, incluso de emociones, que es el problema que es un poquito que tengo que tener más tacto, para tú entonces entender y comprender el mundo. Totalmente. Sí. Mira, y como esa luz nosotros la percibimos y obviamente ese espectro luminoso que nos hace identificar diferentes colores, diferentes tonos y que son propios de nuestra interpretación, así yo creo que como la luz verde, la luz amarilla y la luz roja, que te da diferentes señales, así para mí hay como tres espectros para entender lo que es la verdad. Hay mucha gente que comparan la verdad como una luz. De hecho, la Biblia dice que si nosotros conocemos la verdad, hablando de Jesucristo, la verdad nos hará libre, porque ante la ignorancia de mucha gente, el hecho de tú ser iluminado por una revelación, que la palabra revelación tiene que ver con eso, cuando tú recibes luz de algo, entonces se revela esa verdad. Y para mí, la verdad delante de la filosofía tiene tres líneas, como si la verdad fuera un semáforo con tres luces diferentes. Y vamos a dar un poquito de luz acerca de eso. El primer foco. Enséñanos. El primer foco, bueno, tú me vas a acompañar también. El primer foco. Yo veo problemas. El primer foco es el foco que yo le llamo el foco rojo. Okay. El de la verdad no existe. La corriente filosófica se llama escepticismo. Las personas que creen que nosotros como seres humanos no somos capaces de llegar a ella. Es una condición. Mira, te hago el paréntesis, no me preguntes de eso, sigue hablando. No, pero nosotros en algún punto somos escépticos a algunas cosas. Claro. Que entendemos que o no creemos en eso o que no somos capaces de profundizar en eso y de llegar hacia esa verdad total. De ahí viene ese término que la gente suele utilizar. Mira, pero tú eres escéptico a tal cosa porque ellos creen, primero, que no es posible alcanzar el conocimiento absolutamente de que si algo es cierto o verdadero. O sea, que nosotros como humanos no estamos en la condición de llegar a la verdad absoluta de las cosas y que el ser humano tiene limitaciones fundamentales, que le ayudan o que le limitan a conocer la verdad. Ese es el foco rojo. Ahora bien, el foco amarillo es uno que te va a encantar a ti, el relativismo. ¿Por qué tú acentúas? Te va a encantar eso. Porque hay toda una corriente de gente que cree que no es la verdad, no hay una única verdad y que no hay una verdad absoluta y que todo es relativo y que todo es dependiendo del ojo que tú lo mires. Eso es como la luz intermedia. Okay. No existe una verdad absoluta, sino que todo tiene que ver con el punto de vista en que se mire. Yo no sé si hay personas que tú has escuchado en este tiempo que te dicen no crea la verdad de otro, cree tu verdad. No es loco. Hay una ola de relativismo. Cree lo que dice tu corazón. Claro, mira, hay que ser puntual. Ahora mismo estamos construyendo seres no pensantes y sabe que este espacio es un espacio que se cuestiona todo. O sea, y creo que eso es lo que nos hace único, por decir, nuestra particularidad de nosotros, y por eso me gusta tanto conversar contigo. Es que cuando cuestionamos todo y tenemos libertad para hacerlo. Totalmente. Pero estamos construyendo seres no pensantes, dije al principio, porque ahora todo el mundo simplemente está repitiendo lo que dice otro. Lo que dice otro. Yo hablaba con una amiga, ¿la puedo mencionar? Estamos retuiteando constantemente. Sí, y yo hablaba con Telma, wow,
Qué payola le acabo de dar a Telma. Señores, Telma Dura, Telma Constant, la pastora más clara. La pastora real. La pastora real. Yo Sí. quiero saber cuáles son los falsos, si ya era real. Pero, ok. Y es acerca de que las personas repiten incluso lo que es la vida de Jesús. Las personas repiten la vida de Jesús desde el lente de Pablo, desde el lente de Pedro, pero nunca se sientan a asimilar quién era realmente el Jesús humano, el Jesús histórico, no el Jesús de la construcción del concilio de Nicea, que se hizo cuestionando si Jesús era Mesías o si Jesús era 100% hombre o 100% Dios, sino realmente desde mi perspectiva. O sea, yo me senté y me he sentado, claro, a cuestionar realmente quién es Jesús. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? ¿Qué Jesús dijo de él? Y es esa parte lo que realmente me confronta, porque hablamos y exigimos que tenemos que ser cristianos, porque el Jesús que nos predica el cristianismo, él vino y nos modeló realmente, pero también me construyen a un Jesús que era 100% Dios. Y eso que tal vez entra en cuestión con muchísimas personas, pero no es justo. Claro, yo creo que Jesús era 100% Dios, completamente. Él vino acá, defendió a su colonia, de su mancomunidad, a enseñarnos cómo se hace mundo, cómo se hace persona, cómo se hace vida, cómo se hace gente. Y él lo compartió y él tenía su cualidad y su esencia de 100% Dios. Pero él era hombre. Porque si él no era hombre, a mí no me pueden juzgar. Dios no me puede juzgar si él era 100% Dios. No, y que también dice que fue tentado en todo. Tentado en todo. Él se puso nuestra ropa de piel y hueso, y que con ese piel y hueso, encima de esa humanidad también cargaba nuestras debilidades. Sentía dolor, sentía angustia, sentía tristeza. Y es el arte, porque si él me dice, yo padecí en todo y no pequé, y también me dice que deben ser como yo. ¿Cómo así, para mí? ¿Cómo que debo ser como tú? Respetando el tú, claro. Es una forma, un parafraseo. Pero ¿cómo que debo ser como tú? Cuando tú eras 100% Dios. Y esa teoría de 100% Dios, yo entiendo que hay un límite. Y deben plasmarlo con el límite. Y es algo que también los judíos hacían mucho, que hay que entender el contexto literario de los judíos. Los judíos siempre tenían elementos, recuerda, alfa y omega. Ellos siempre buscaban la contraposición de los elementos. Para representar entonces un personaje, una actividad o un ejemplo. Ellos me presentan los límites. Y cuando ellos me están diciendo que era 100% Dios y era 100% hombre, ellos también me están poniendo un límite en el medio. Es como la construcción de los textos. No recuerdo, creo que el quiasmo, que se llama en teología, que es cuando un versículo tiene la construcción de A, B, B, A. O sea, es como que comienza con algo y luego me da el argumento, luego me sigue el argumento, pero luego me continúa con el principio, me lo cierra en el final. Ellos tienen como si fuera un palíndromo. Un palíndromo también. Sí. Tú eres duro en eso, Tenet. Sí, Tenet. Te gusta mucho. Grasa. O sea, tú me enseñaste eso. Y todos esos elementos, como que hay que entenderlo para poder también tomar el lenguaje que ellos me lo dicen. Exacto. Eso tiene que tener un límite. Y cuando nosotros entonces entendemos esa parte, entonces vamos a tomar la real verdad. ¿Me estoy desviando? No, eso tiene que ver mucho con lo que tú hablas. Pero continúa, te voy a escuchar. Tenemos, como tú dices, retuiteamos las cosas, hablamos lo que el otro nos dice, vamos repitiendo una serie de cosas. Reikiamos. Y creamos una construcción. Reikiamos. Sí, porque ahora es X. Es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Producción, tú estás flojo, producción. Tienes que corregir al hombre aquí. Sí. Pero tratamos de construir un Jesús subjetivo y un Jesús relativista. Entonces, el relativismo es, mira, es mi verdad. El Jesús relativista da para todos. No cuestiona a nadie. No cuestiona a nadie. Es el que cae bien en los medios. Sí, es el Jesús formal que por lo general es un Jesús más vendible. Más elegante. Sí, claro. Sí, es un Jesús que no cuestiona nada. Es un Jesús ese Jesús no dijo, yo vine a poner hijo contra madre, padre contra hijo. Yo vine a poner en guerra. Ese Jesús no dijo sepulcro blanqueado. Ese Jesús no dijo hipócrita. No, ese Jesús no hace eso. Pero el relativismo dice que la verdad es subjetiva, que depende de una serie de condiciones, de quienes la miren, de la parte contextual. De hecho, yo no sé si tú viste una vez una imagen que no era tanto un meme, sino una imagen de dos
muñequitos que estaban entre un 6 que estaba en el piso y uno veía un 9 y uno estaba de un lado y otro estaba de otro. Y abajo como que decía, muchas veces los dos tienen la razón, solamente tienes que ponerte en el punto de vista de la persona. Tiene cierta razón, se le puede sacar algo bueno, pero no espérate, todas te voy a interrumpir. las verdades son eso me incomoda. Relativas. No, eso me incomoda, te voy a interrumpir. Lo que pasa es que hay cosas que son elegantes, que son plausibles, que parecen buenas, pero que no funcionan. No. O sea, hay cosas, es como la palabra caballero. La palabra caballero tiene una única función y es desde el principio. Es un pana con armadura. No, pero desde el contexto empático, tal vez yo te lo pueda comprar. Solamente esa partecita. No. Es que no se puede ser empático con todo porque la parte empática debe tener un límite. Totalmente, o sea, claro. Porque cuando tú eres muy empático, entonces tú me estás violentando un límite. Y tú quieres complacer a todo el mundo. No, tumba en eso. O sea, la verdad es contundente. La verdad, claro. la verdad es una acción. La verdad rompe. La verdad no se amolda a una persona. Totalmente. No es un monopolio. Tú puedes ser empático, tú puedes ser compasivo, pero al final tú tienes que dejársela caer. Claro. Porque es la verdad. Si tú me hablas de la parte empática para el tacto, yo te lo compro. No, pero claro, no para acomodarte a ti. Exactamente. Porque no para dejar de decirte o para cohibirme para yo decirte las cosas como son. Es que es el problema de hoy en día. Queremos ser tan buena gente que entonces nos sesgamos y coartamos ciertos elementos que tienen la verdad para poder encajar y caer bien. O sea, sí. Yo estoy consciente que yo fui diseñado para chocar contra el mundo. Si mi verdad, que es Cristo, no te convence, entonces nada de mí te va a convencer. Totalmente. Porque totalmente en mí no hay nada bueno. En ti no hay nada bueno. Simplemente somos mortales con una experiencia muy subjetiva, pero objetiva para el cielo, que caminamos y que estamos intentando decir lo que creemos que Dios nos está diciendo. Simplemente. Gracias. Totalmente. Entonces ese es el foco relativista, que es como la luz amarilla. Y está la luz verde, que se llama dogmatismo, que son personas que sí creen en la verdad y sí creen que el hombre tiene la capacidad total de llegar a la verdad y de comprobarla. Absoluta. Esa palabra absoluta me molesta un poquito. Me hace con un poquito como que de ruido. Bueno, el problema del dogmatismo es que, uno puede descubrir las verdades, pero uno tiene que cuestionarlo todo. Uno tiene que poner sobre la base las cosas que realmente son ciertas, las cosas que realmente son comprobables, sobre todo nosotros como cristianos, a la luz de la palabra. Mira, algo que tú dijiste en la intro, en la promo, en el tráiler de este proyecto, es que tú pesabas las cosas. Al final hay un cierre, que no recuerdo exactamente cuál es su frase, que tú dices algo como de su peso y comprobar siempre su peso. Mido y calculo. Ajá. Así es. Entonces, nosotros no podemos ser abiertamente dogmáticos a todos y creer todo, sino que al final tenemos que cuestionar las cosas. Es que el dogmático tiene un problema con mi definición. Porque yo creo que la verdad es lo que es objetivamente comprobable y que está en la línea de lo que también reflexionamos y entendemos. Porque la vida es como la percepción de Dios que tenemos. Claro, la palabra percepción puede estar viciada, pero quiero que lo entiendan en el mejor sentido de la palabra. Yo realmente, cada uno tiene una definición muy, muy única de lo que es Dios. Porque Dios se nos va a revelar a nosotros según nuestra necesidad o lo que Él entienda que nosotros necesitamos del momento. O sea, sabemos que lo que será ya fue. Pero nosotros entendemos completamente lo que es Dios para mi vida, lo que Él significa. Y tal vez si yo te lo quiero dictar a ti, o sea, tú no lo vas a entender porque Dios está tratando una necesidad particular contigo. Y la parte del dogmatismo, en esa reflexión personal, que es lo que nos lleva a entender completamente para nosotros la versión que Dios quiere tratar de nosotros, porque es el mismo Dios, pero con diferente cara. Es un Dios con la versión que lo estoy viendo desde el norte, tú tal vez lo estás viendo desde el sur. Y hablando de eso, ¿puedo continuar? Claro, claro. Producción. ¿Puedo continuar? La gente cuando tú dices producción va a pensar que tenemos un equipo de trabajo. Pero de mentira. Sí, pero un equipo amplio de trabajo, pero de personas que trabajan. Mira, estábamos hablando en el episodio pasado, creo que es el episodio pasado porque este va a salir de tercero, ¿cierto? Sí, posiblemente. Ok, el episodio pasado de la cuarta dimensión. Sí. Tú tienes que entender que yo habito en la cuarta dimensión. Y en mi cuarta dimensión hay un equipo grandísimo. Tú vienes de vacaciones a la tercera dimensión. De vacaciones a hablar. Pero en mi cuarta dimensión, este en mi cuarta dimensión hay un grupo de personas que están ahí, de espectadores,
ahí mirando la parte del podcast. Así que déjame hablar realmente en el nivel mental donde yo estoy, donde mi espíritu y mi alma están. Antes de tú continuar, que creo que tú te vas por ahí, el papel de un cristiano. ¿Cuál es como el foco? Descartando obviamente el relativismo, por lo que ya hemos conversado, pero ¿cómo un cristiano debe ser ante la verdad? ¿Y qué es la verdad desde el punto de vista de nosotros? Yo creo que yo soy hijo de pastor, tú también, Claro. tenemos esa bendición. Y crecimos en una iglesia que no es la misma de hoy. O sea, hay que saber, y tal vez en un punto nosotros, siendo jóvenes, éramos rebeldes a cierto sentido y ciertas cositas. No rebeldes en acción, sino rebeldes en pensamiento. A muchos paradigmas. Paradigmas que tenía la iglesia. O que Que tiene. quiero que la gente se quede en este episodio con esa palabra. Sí. Porque hay un ejemplo, y perdona que te interrumpa, de alguien que dijo que, tratando de definir lo que es la palabra paradigma, que dijo que es como que hay 5 monos que suben a un árbol a buscar unos guineos. Ellos suben cada uno. Y entonces, cada vez que suben, el que va subiendo, el que está arriba, los 4 que se quedan abajo le echan agua. Entonces, cuando baja el que estaba arriba, la reacción de los que estaban abajo, porque le echaron agua, fue golpear el que descendió. Y entonces ellos lo van reemplazando uno por uno y le van echando agua hasta que todos los 5 que pusieron fueron nuevos. Y a los 5 que pusieron le dejaron de echar agua. Y los 5 nuevos viven golpeando al que baja, repitiendo las mismas acciones de los anteriores, aunque no le echen una gota de agua. Entonces, el paradigma es lo que tú haces simplemente por mera construcción, por mera costumbre, y tú muchas veces hasta ni siquiera entiendes el significado de por qué la gente hace tal o cual cosa, y tú lo repites por costumbre. Sí, y también en el capítulo 1 de un libro de Stephen Covey, él menciona acerca del paradigma, son los lentes con los que vemos realmente la vida por construcción. Dígase educación, dígase religión, dígase cultura, dígase todo eso que tenemos y que nos pone unos lentes. Porque no toda persona ve una acción desde el mismo punto que tú y yo lo vemos. Claro, hay cosas que son morales, que están instauradas en nosotros, que es uno de los argumentos de por qué Dios existe, que se utilizan en la apología. Pero yo te iba a hablar, o te voy a hablar acerca de los contraejemplos de Hertier. Los contraejemplos de Hertier. Hertier, Edmond Hertier, en el 1963, por allá, él lanzó algunos contraejemplos. ¿Y a qué me refiero? Es que hay una definición dada por el Teeteto de Platón, que Platón decía que algo que tú crees que tiene verdad es justificado. Y la definición era una creencia verdadera justificada. Es como que P es P si X es X porque lo justifica P. O sea, eso es matemática, lógica, no soy bueno en ello, pero es como que el sentido va así. Y esa definición del Teeteto, si se llama, lo pueden googlear y buscar, de Platón, mencionaba todos esos elementos y tenía una carencia. Es porque, imagínate, que vamos a poner 2 nombres. Vamos a poner 2 nombres rápido. ¿Quién? ¿Pirulo otra vez? No, ya. Déjamelo de Semana Santa a Pirulo, de vacaciones. Dame otro nombre. Ok. Vamos a poner Paoli. Ajá. Una mujer para hacer... Sí. ¿Y quién más? Y Robertico. Ok, Paoli y Robertico. Paoli sabe, ¿verdad?, que a Robertico le van a dar el trabajo. Pero también sabe que Robertico tiene 10 monedas en su bolsillo. Por lo tanto, Paoli va a tener la creencia, la que te acabo de mencionar, y piensa que es verdad. Pero agarra y pasa lo siguiente. Le dan... Paoli dice, le van a dar el trabajo al que tenga las 10 monedas en el bolsillo. Pero Paoli entiende que Robertico tiene 10 monedas y sabe que tiene 10 monedas y también sabe que le van a dar el trabajo a Robertico. O entiende. Y pasa que le dan el trabajo a la persona que tiene las 10 monedas en el bolsillo. Era verdad lo que decía Paoli. Le dieron el trabajo a quien tenía las 10 monedas en el bolsillo. Pero ella tenía 10 monedas de manera fortuita. Tenía las 10 monedas. Ahí la estructura de Platón corresponde. Pero vamos a decir, ¿Paoli tenía el conocimiento que el trabajo se le iban a dar a ella? No. No lo tenía, pero la pegó. Y eso ocurre. Y por eso Hertier
Getier, él da esos contraejemplos. Él dice también que imagínate que hay 100 ovejas en un establo, en un rebaño. Y tú dices, y pasa por ahí, tú dices, wow, hay 100 ovejas en ese establo. Pero tú lo ves simplemente en la parte norte. Pero en la parte sur hay 100 ovejas más un perro. Tú realmente, desde tu perspectiva, tú tienes razón, pero también hay un perro. Así que tú no tienes conocimiento, tú simplemente estás viendo una perspectiva. Y así mismo hay muchas personas que ven la vida. Eso no es un pensamiento relativista. No es relativista porque yo estoy orientando en tiempo y espacio. Simplemente estoy diciendo que tú estás viendo una perspectiva. Claro, se puede parecer, pero cuando tú tienes un argumento que te dice realmente lo que tú tienes, tú lo sacas al relativismo y lo llevas al dogmatismo. Porque te estoy presentando que en la parte sur hay un perro, es una teoría es un punto dogmático, ahí hay algo realmente. Pero tú me mencionabas una pregunta ahorita. La religión me mencionaba, ¿en qué punto cae? Sí. Bueno, los religiosos, los cristianos, como tú y como yo, tenemos que tener cuidado. Porque la religión construida, ¿escucharon? ¿Escuchaste? La religión construida es dogmática. Pero la versión de Cristo que viene es un Cristo que presenta diferentes escenarios en este momento que él es escéptico a algunos. Y él presenta una libertad de pensamiento. Porque la verdad no es absoluta del todo, porque la verdad es una construcción. Wow. Me puedo meter en un problema serio. Pero la verdad es una construcción. Porque yo soy médico, soy divulgador científico. La parte de la neurociencia me encanta. Yo no puedo venir y decirte que yo tengo la absoluta verdad de un argumento porque realmente en la ciencia lo que hacemos es que no montamos en los hombros del pasado. Exactamente. Tú te sientas sobre la base de una serie de grandísimas, miles y miles de investigaciones que ya hicieron personas incluso antes que tú. Dice Pascal que la misma naturaleza no puede revelar su sí, no puede revelar todo su conocimiento de una vez por todas, que tiene que hacerlo paulativamente para que toda generación tenga algo con que quedarse. Eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta. Esa misma es la verdad. Hay verdades que no cambian. Que son inconmovibles. Exactamente. Claro, que son inconmovibles. Hay muchas veces que cambian incluso las verdades que tienen que ver con las formas o con los métodos. Y por eso muchas veces, por ejemplo, Cristo cuando vino a este mundo tuvo un problema con los fariseos porque ellos eran mucho de formas, eran mucho de métodos, eran mucho de costumbres, pero él vino a cambiar algunas cosas que le hacían mucho ruido a ellos. Por eso él decía constantemente, ustedes escucharon que fue dicho tal cosa, pero yo le digo tal cosa. ¿Y qué le está haciendo ahí? ¿Qué le está haciendo escéptico? Está violando, está rompiendo teorías. Sí. Incluso, y recuerda que él mencionaba, en Mateo pasa mucho, él mencionaba, como dijo tal profeta. O sea, él estaba siendo dogmático en un punto, argumentando, mira, yo soy este. Como dijo fulanito de tal, que ustedes respetan, yo voy a hacer cumplir esa parte. Pero también en otro momento violentaba y desconstruía, porque recuérdate que él hace en el Sermón del Monte. Él desconstruye. Él hace escéptico diferentes elementos, incluso la ley mosaica, e incluso elementos de lo que también era, lo que era en la etapa de los caldeos. El ojo por ojo, diente por diente. Sí. Ojo por ojo y diente por diente. Tenía un nombre esa ley. También él pone en contraste todos esos elementos. Y dice, a ustedes les dijeron tal cosa, que ellos tienen que hacer esto y demás. Mira, yo te digo simplemente que tienes que hacer lo otro. Y otra cosa, yo no sé si tienes otro punto para ir cerrando. ¿Quieres que lo cierre? ¿Puedo decir tengo algo importantísimo que quiero decir en la parte final, pero tú puedes continuar con lo que tú estabas hablando. Bueno, voy a continuar para de mi parte ir cerrando. Pasa algo. Y es que quiero que las personas lo entiendan porque es importante que sepan esto. Nosotros en la parte mental, en la parte cognitiva, no, mira, sí, Moisés, ¿por qué te miras tan serio? No, tranquilo, que estoy pensando en algo. Tú eres como yo, tú te vas... Sí, me fui ahí. Sí, pues yo dije, el mío me va de hecho, un me estoy concentrando en lo que tú estás diciendo. Ok, no es lo que tú estás diciendo. Estoy pensando sobre la base de lo que tú estás hablando. Okay. Yo estoy serio así. A mí, discúlpame. Sí. Sigue así, mirándome así. Sí. Wow, qué batalla. Como el pensador de la estatua. Pero mira, hay algo que se llama el cerebro trino. McLean construyó un cerebro trino. Yo creo que tú me has escuchado hablar de ese concepto.
Pero puso el reptiliano, puso el límbico y puso el neocortés. El neocortés fue el último en evolucionar. El límbico es donde está la amígdala. El reptiliano es la parte parasimpático y simpático, es la parte nerviosa que nos permite la lucha y huida irregular. Editor, ponme arriba una cosita como un icono, como cargando, tú sabes, que yo estoy tratando de asimilar. La gente va a creer que tenemos editóricos. Editor, ponme eso. Está bien. Esa es la cuarta dimensión, te felicito, tú estás cayendo. Y entonces el cerebro límbico, reptiliano, el neocortés, tienen diferentes... Esa es la forma de resumir, es más amplio, pero es para que las personas puedan comprender esto. El cerebro límbico tiene ahí lo que es la amígdala y diferentes escenarios, el hipocampo y todo. El hipocampo toma lo que es la información de tu pasado y la lleva a tu presente para relacionarla con los elementos del neocortés. Repito, el neocortés fue el último en evolucionar de todo. Por lo tanto, en el neocortés tenemos diferentes cosas. Está la corteza prefrontal dorsolateral. Lo puede agarrar ahí. Pero también está la corteza ventromedial. Voy a dejar la corteza prefrontal dorsolateral de un lado para retomarla ahora. Pero voy a hablar un poquito de la corteza ventromedial. ¿Qué hace? La corteza ventromedial ahí se asocia a lo que es la amígdala. La amígdala se encarga de lo que es el rechazo, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad y demás, y estrés. Y el estrés juntamente con la glándula suprarrenal y el cortisol cuando se elevan y todo eso. Pero la amígdala y la corteza ventromedial se hacen aliadas. Y se hacen aliadas porque cuando una persona te dice algo y tú, como debemos tener todo, entras en incertidumbre, entras en duda. Porque la corteza ventromedial lo que hace es que la parte emocional, ella la razona con todos esos asteriscos de sentimientos que habla mucho, muy bien en el Atlas del Corazón, Brené Brown. Ella lo toma y comienza a decir, pero ¿será verdad? Es como que las mujeres, cuando un chico la está enamorando, pero que le han roto el corazón varias veces, y ella dice, conchale, pero ¿será verdad que tengo que creerle a este tipo otra vez? Hombre, pero que ella bien me rompieron el corazón en tal tiempo. Yo tengo que dar ese paso. Esa es la corteza que está razonando. Esta es la corteza prefrontal, recuerden, frontal, delante. Pero ventromedial está intentando razonar por la parte de los sentimientos. Y lo hacen con la amígdala, porque la amígdala lo que hace es que evoca, secreta lo que es el miedo. Al tener miedo por los traumas del pasado, entonces ella intenta razonarla. Pero ¿qué pasa? En la corteza prefrontal, dije que le agarren ahí, torso lateral, lo que hace es que razona todo. ¿Qué razona? Correcto. Razona todo. Y ahí entra lo que es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Por eso es importante detenerse. Porque cuando no nos detenemos, entonces la información que nosotros capturamos a través de la parte del oído y demás, visión, entonces información a través de los tactos, entonces la amígdala, en vez de procesarla y pasarla a la corteza, lo que va a hacer es directamente fusionarla a lo que es el tallo cerebral y ejecutarla según los movimientos, los músculos y todo lo demás. Y podemos tener un error. Eso pasa, y se hizo un estudio en Nueva York en el 1992, que hubo un asesinato de se me olvidó el nombre, de un neerlandés. Pero pasó lo siguiente, es que la persona le iban a atacar y la policía le lanzó más de 14 disparos, simplemente porque la persona iba a sacar su cartera para enseñarle su documento. Wow. Y el policía entendió que era una pistola. Y pensaba que lo iba a atacar. ¿Y qué pasa en ese momento? Lo que hizo fue que la amígdala, en vez de detenerse para enviar esa información a la corteza prefrontal dorsolateral, reaccionó. Y que la corteza prefrontal dorsolateral le diga, hey, pana mío, cálmate. Es una cartera, no es una pistola. No vamos a hacer una locura, no vamos a disparar. Pero al no entonces detenerse, lo que hizo fue que la amígdala simplemente inmediatamente evocó al tallo y el tallo evocó a lo que era el músculo. Y el músculo reaccionó a la información que entendía de manera falsa, porque no era verdad, ahí quiero caer. Porque nosotros muchas veces lo que hacemos es reaccionamos y no accionamos. Y la verdad es muy importante tenerlo claro en este concepto. La verdad no se reacciona. La verdad es algo que debe estar en constante evolución, pero deteniéndose, para que nuestro sistema, nuestra corteza dorsolateral, como mencioné, la parte del giro singular también, que es la parte de la emoción del hipocampo, como mencioné también, puedan entrar y puedan tomar información del pasado, traerlo al presente y confrontarla con lo que tenemos hoy en día. Te dejo para que vayas cerrando. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son esas verdades que permanecen con el tiempo? Que hace un rato mencionamos algunas.
¿Cuáles son esas verdades? Porque hablamos de que algunas se van construyendo y estamos en la era de la información. Estamos en la era donde la gente critica mucho, donde la gente comenta mucho, donde la gente trae evidencias nuevas, pero ¿cuáles son esas verdades que no cambian? La Biblia establece muchísimas. De la que solo Cristo nos hará libres. De la que Él es el camino, de la que es la verdad y que también que Él es la vida. De que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. De que Él es somos pueblos escogidos, real sacerdocio. Uh-huh. Esas verdades son verdades elevadas. Son verdades que ni el tiempo, que son verdades que ni siquiera ningún argumento, que se puede hacer. Porque yo creo en eso. Yo creo que toda verdad que entendamos debe ser pasada por un filtro. Pero y que no es malo. No. Cuestionar. Y que hacerse preguntas. A esto que estamos invitando al público, a que todo lo que le llegue en su mente, uh-huh, todo lo que le pase en su vida, se den el permiso de cuestionarlo. Como los hermanos creo que era Berea. Sí. Los hermanos de Berea. Yo no sé lo que usted está hablando, pero sí. Que ellos no, cuando Pablo, que ellos estaban con su Biblia abierta. Sí, pues, exactamente. Y eso molesta en muchas iglesias. Eso molesta a muchos líderes. Sí, porque queremos, o ellos quieren que nosotros tomemos la posición dogmáticas de que todo es sí, amén, todo es sí, amén. Entonces, no podemos pasar las cosas por el filtro de las escrituras, que deberíamos hacerlo con completamente. todo el mundo. Siempre toda verdad debe ser, toda intención de verdad debe ser pasada. Pero quiero traer algo muy poderoso que escuché del pastor Miguel Núñez. Creo que él recientemente escribió un libro que se llama Cuando ruge el león, algo así. Y él habla de que la lucha del cristiano, y quiero que la gente conserve esto, que la lucha del cristiano es una lucha por la verdad. Desde el principio de los tiempos. Muchas veces el enemigo nos hace creer que nuestra lucha con él es una lucha espiritual, que es una lucha de poder, de señales, de evidencia. Incluso hay cristianos diciendo, no, que el enemigo me quiere matar, que el enemigo me quiere destruir. Mira, el enemigo para matarte a ti, como la Biblia lo dice, para tocar a un hijo suyo, tiene que preguntarle a él, como pasó con Job. El enemigo no tiene acceso. O sea, él tal vez quiere producirnos duda, producirnos tristeza, tocando nuestros bienes, tocando nuestra cosa hasta donde Dios se lo permite, nuestra salud. Pero él lo que quiere hacer es que tú cuestiones esa verdad. La lucha del cristiano no es una lucha de poder porque no tiene ningún sentido. Ya Cristo ganó. De nada nos sirve a nosotros tener una lucha de poder con el enemigo cuando ya Cristo, él sabe que él está perdido, cuando Cristo lo destruyó. Nuestra lucha con el enemigo, con el reino del mal, es una lucha por la verdad. Y por eso desde el principio, desde el Génesis, él trata de tergiversar esas verdades a través de la serpiente que ya Cristo ha establecido en nuestras vidas y quiere que dudemos y que las cuestionemos. Dios te está diciendo esto, pero Él no te quiso decir eso tal vez. Él te quiso decir esto. Y te pone a dudar de lo que ya Cristo estableció en tu vida. Te pone a cuestionar las cosas que Dios... Realmente, si tú no crees que Dios te quiere decir tal cosa y te pone a pensar y a cuestionar, como pasó en el principio, porque su especialidad, Él es el padre de la mentira. Yo no sé si tú recuerdas en el personaje icónico de Marvel, que es Loki. Loki no tiene un superpoder tan grande, sí, más que mentir. Es el dios de las mentiras. Porque tiene una capacidad fina de que si tú lo dejas hablar, el pana te convence y te mete en un lío grandísimo. Y oye, ¿qué sucede? Cuando Thanos, allá por Infinity War, creo que fue, que él intercepta, creo que fue en esa película donde él intercepta la nave de Thor y que están ellos, que el mundo se le destruyó, que tiene esa guerra donde Hulk está Pero ahí entran a la parte de Civil War. Es como que cuando... Infinity War. Sí, pero eso no es cuando toman la gema, creo que la gema del tiempo. Que se van a... Que acuérdate que el mundo de Thor se le destruye por el lío de su... ¿Cómo fue? De Thor. ¡Wow! Por el tema de su hermana. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando destruyen esa nave y cuando los rompen a todos?
cuando le destruyen todo, ¿qué hacen con Loki? Lo primero que hace la orden oscura de Thanos es agarrarlo, meterlo preso y taparle la boca para que no hable. Sí. Porque el pana tiene, el poder de él es mentir. Entonces el enemigo hace algo similar en nuestras vidas. El enemigo quiere que tú dudes completamente de la verdad que Dios estableció contigo. Y nuestra lucha con el enemigo es una lucha por la verdad. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos maestros y gente que van a cuestionar y que sutilmente nos van a introducir otra cosa para que nosotros creamos verdades adulteradas. Y las verdades adulteradas no son verdad. Para que nosotros creamos cosas, no, que realmente la Biblia quiere decir esto, que no, que la Biblia quiere realmente que la interpretación correcta es esta, no, que tú puedes hacerlo o que tú puedes hacer tal cosa. Y entonces vivimos en una era donde cualquiera se le presta un micrófono, cualquiera puede grabar un videíto para que tú empieces a dudar de las cosas que tu pastor te habló en tu iglesia. Por eso yo creo que no todo el mundo debe ser escuchado. Exacto. No todo el mundo tiene autoría para escribir un Para libro. eso es este proyecto. Sí. Para eso es este proyecto. Y quiero orar para cerrar, pero Vamos antes de orar, yo quiero decirle, cuando en el bautismo de Jesús, dice Juan, es aquel que quita el pecado Del mundo. del mundo. El pecado. Porque nuestra lucha es contra el pecado, no contra el enemigo. Uh-huh. Ahí tenemos esa incertidumbre y este es el problema. Uh-huh. El enemigo, como tú dices, nos ha engañado. No dijo, es aquí que quita el diablo del mundo. Uh-huh. No. Lo que quita era Jesús, lo que vino a quitar fue el pecado. Porque esa es la ventana que abrimos Uh-huh. para que él pueda acceder. Si no pecamos, si no abrimos puerta, entonces la verdad que es Cristo seguirá brillando y contundente en nosotros. Y ante esa tentación, el mismo Cristo personalmente teniendo todo el poder para vencer al enemigo en esa tentación, después que él ayunó 40 días, decidió enseñarnos que la única arma más poderosa para vencer las mentiras del enemigo es la palabra que él estableció. Completamente. Porque él podía convertir no la piedra en pan, en sándwich, y poner un negocio de pizza, y de hamburgues y de chimi. Sí. Pero él dijo, primero porque si estaba reaccionando de esa forma ante el enemigo, le estaba obedeciendo. El Hijo de Dios no necesita demostrarle nada a nadie de lo que él es. Y decidió enseñarnos que el arma más poderosa para vencer la mentira del enemigo es la verdad que ya él estableció en su palabra. Amante de Dios, Espíritu Santo, mi amigo, te doy gracias por cada persona que nos está escuchando. Te doy gracias por este tiempo que nos ha permitido presentar lo que creemos que tú nos has dicho. Te pido que la verdad, que tú eres la verdad, tú habites en los corazones, que tú estés interrumpiendo los días de lo que tú estás escuchando. Y que si hay alguien que no te conoce, Señor, que el Espíritu Santo comience a trabajar con ellos, Señor. Y que la verdad realmente, que eres tú, comience, Señor, a revelarse a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Mente Cerrada. Un espacio. Para los que piensan diferente. Gracias. Nos vemos la próxima.